El problema de la sandía. Un viernes de abril de 2016, mientras la polarizada carrera electoral de las presidenciales de Estados Unidos de ese año empezaba a ponerse al rojo vivo y más de 30 conflictos armados hacían estragos por todo el planeta, unos 3 millones de personas dedicaron parte de su día a ver a dos periodistas de BuzzFeed colocar gomas elásticas alrededor de una sandía. Poco a poco, a lo largo de 43 angustiosos minutos, la presión fue aumentando, tanto la psicológica como la ejercida sobre la sandía, hasta que, en el minuto 44, se colocó la goma número 686. Lo que ocurrió a continuación no le sorprenderá, la sandía reventó, y salió disparada en todas direcciones. Los periodistas chocaron las 5, limpiaron las salpicaduras de sus gafas protectoras y comieron un poco de sandía. La emisión finalizó. La Tierra siguió dando vueltas alrededor del Sol. No lo menciono como queriendo decir que hay algo de lo que avergonzarse en particular en el hecho de dedicar 44 minutos de tu día a mirar una sandía en Internet. Al contrario, teniendo en cuenta lo que estaba a punto de pasarle al mundo online en los años que siguieron a 2016, cuando los trolls y los neonazis empezaron a ocupar el espacio de los cuestionarios para poner a prueba tus conocimientos y los vídeos de gatitos, y las redes sociales se convirtieron cada vez más en lugares por los que navegar de forma obsesiva, en un aturdimiento depresivo, a través del chorreo inacabable de malas noticias. La aventura de la sandía de BuzzFeed parece una fábula de un tiempo más feliz. Pero vale la pena mencionarlo porque pone de manifiesto un problema evidente, pero del que nadie habla, que tiene que ver con todo lo que he estado diciendo hasta ahora sobre el tiempo y la gestión del tiempo. Y ese problema es la distracción. Al fin y al cabo, no importa que estés decidido a hacer el mejor uso de tu tiempo limitado si hay cosas en las que no tenías intención de fijarte que se apoderan de tu atención. Seguro que ninguna de esos 3 millones de personas se levantó aquella mañana con la intención de dedicar una parte de su vida a ver explotar una sandía. De hecho, cuando llegó el momento, seguro que ninguna tuvo tampoco la sensación de haber escogido libremente hacerlo. Quiero dejar de mirar, pero ya es tarde, era uno de los comentarios contritos que podía leerse en Facebook. Llevo 40 minutos viendo cómo ponéis gomas alrededor de una sandía, escribió otro, ¿qué estoy haciendo con mi vida? La historia de la sandía es un recordatorio, por otra parte, de que en estos tiempos la distracción se ha convertido en sinónimo de distracción digital, en lo que ocurre cuando Internet impide que te concentres. Pero eso es engañoso. A los filósofos les ha preocupado la distracción al menos desde la época de la antigua Grecia, donde se veía no tanto desde el punto de vista de la interrupción externa como del carácter, del fracaso interno, sistémico, que hacía que no emplearas el tiempo de la forma que asegurabas que para ti era más importante. La razón por la que les preocupaba tanto distraerse era simple, y es la razón por la que también debería preocuparnos a nosotros. Aquello a lo que prestas atención define, para ti, lo que es la realidad. Ni los cronistas que más tiempo dedican a la crisis de la distracción moderna parecen comprender del todo lo que ello implica. Por ejemplo, se oye decir que la atención es un recurso limitado, y desde luego que lo es. Según un cálculo realizado por el psicólogo Timothy Wilson, solo somos capaces de prestar atención de forma consciente a un 0.0004% de la información que recibe nuestro cerebro en un momento dado. Pero llamar recurso a la atención no transmite del todo la importancia que tiene en nuestras vidas. Muchos de los otros recursos de los que dependemos como individuos, como la comida, el dinero o la electricidad, son cosas que nos hacen la vida más fácil y, en algunos casos, incluso es posible vivir sin ellos, al menos durante un tiempo. La atención, en cambio, es la vida, sin más. Tu experiencia de estar vivo no es otra cosa que la suma de todo aquello a lo que le prestas atención. Al final de tu vida, cuando mires atrás, lo que impulsó tu atención de un momento a otro es lo que habrá sido tu vida. Así que cuando prestas atención a algo que no valoras particularmente, no es exagerado decir que estás pagando con tu vida. Visto así, distracción no tiene por qué referirse solo a un lapso momentáneo de atención, como cuando te distraes de tu trabajo por la notificación de un mensaje entrante o de una noticia irresistiblemente trágica. El trabajo mismo podría ser una distracción, algo en lo que inviertes parte de tu atención, y por lo tanto de tu vida, y que es menos significativo que otras opciones que podrías tener a tu alcance. Ese era el motivo por el que Séneca, en Sobre la brevedad de la vida,
era tan duro con sus compatriotas romanos por emprender carreras políticas cuando en realidad no les interesaban, por celebrar elaborados banquetes de los que no disfrutaban especialmente o por limitarse a tostar sus cuerpos al sol. No parecían darse cuenta de que, al sucumbir a ese tipo de diversiones, estaban despilfarrando la propia sustancia de la existencia. Séneca puede parecer un estirado que odia el placer, al fin y al cabo, que tiene de malo tomar un poco de sol, y, a decir verdad, sospecho que probablemente lo era. Pero lo esencial aquí no es que esté mal dedicar un tiempo a relajarse, ya sea en la playa o en BuzzFeed, sino que la persona distraída no está decidiendo nada. Su atención ha caído en manos de fuerzas que no tienen en cuenta sus más altos intereses. La respuesta adecuada a esa situación, se nos dice a menudo ahora, es hacernos inmunes a las interrupciones, aprender los secretos de la atención implacable, entre ellos, meditación, aplicaciones que bloquean ciertas webs, auriculares muy caros que cancelan el ruido y más meditación para ganar de una vez por todas la batalla de la atención. Pero es una trampa. Cuando aspiras a tal grado de control sobre tu atención, cometes el error de enfrentarte a una verdad sobre los límites del ser humano, la finitud de tu tiempo y, por lo tanto, la necesidad de emplearlo bien, negando otra verdad sobre los límites del ser humano, la de que alcanzar una soberanía total sobre tu atención es, casi sin ninguna duda, imposible. Y, en cualquier caso, sería muy poco deseable que pudieras dirigir tu atención solo a lo que tú quisieras. Si no hubiera fuerzas externas que pudieran reclamar al menos una parte de ella en contra de tu voluntad, no te apartarías del paso de los autobuses que se aproximan, ni oirías el llanto angustiado de tu hijo. Los beneficios no se limitan a las emergencias. El mismo fenómeno es el que permite que una puesta de sol magnífica atrape tu atención o que una persona desconocida capte tu mirada desde la otra punta de una habitación. Pero son las ventajas evidentes para la supervivencia de este tipo de distracción las que explican por qué hemos evolucionado como lo hemos hecho. El cazador-recolector paleolítico alertado, lo quisiera o no, por un crujido en unos arbustos habría tenido muchas más posibilidades de prosperar que el que solo oyera esos crujidos tras haber tomado la decisión consciente de escucharlos. Los neurocientíficos llaman a este fenómeno atención ascendente o involuntaria, y pasaríamos apuros para seguir con vida sin ella. Pero es la capacidad de ejercer algún tipo de influencia sobre la otra parte de tu atención, la descendente o voluntaria, la que puede marcar la diferencia entre una vida bien vivida y una infernal. El ejemplo clásico y más extremo es el caso del psicoterapeuta austríaco Viktor Frankl, el autor de El hombre en busca de sentido, que, estando prisionero en Auschwitz, fue capaz de huir de la desesperación porque conservó la capacidad de dirigir una parte de su atención hacia la única esfera de su existencia que estaba fuera del alcance de los guardias de los campos, su vida interior, que después consiguió gestionar con una cierta autonomía, resistiéndose a las presiones externas que amenazaban con reducirlo a una condición animal. Pero la otra cara de esta maravillosa verdad es que, aunque tu vida transcurra en circunstancias infinitamente mejores que las de un campo de concentración, si eres incapaz de dirigir una parte de tu atención hacia donde te gustaría, puede que te parezca que carece de un sentido definido. Al fin y al cabo, para que una experiencia sea significativa, deberías ser capaz de centrarte en ella, al menos un poco. ¿Estás viviéndola de verdad en caso contrario? ¿Es posible tener una experiencia que no experimentas? La mejor comida en un restaurante con estrella Michelin bien podría ser un plato de fideos instantáneos si tienes la cabeza en otro sitio. Y una amistad a la que nunca le dedicas ni un pensamiento es una amistad solo de nombre. La atención es el principio de la devoción, escribió la poeta Mary Oliver, apuntando al hecho de que la distracción y el afecto son incompatibles. No puedes querer de verdad a una pareja o a un hijo, dedicarte a una carrera o a una causa o saborear el placer de un paseo por el parque, sin más que en la medida en que, de entrada, eres capaz de mantener la atención puesta en el objeto de tu devoción. Una máquina para malgastar tu vida. Todo lo cual ayuda a dejar claro que es lo más alarmante de la actual economía de la atención online, de la que tanto hemos oído hablar en los últimos años, que es, en esencia, una máquina gigantesca pensada para convencerte de que tomes las decisiones equivocadas sobre lo que hacer con tu atención y, por lo tanto, con tu vida limitada, haciendo que te importen cosas que no querías que te importaran. Y tú no tienes tanto control sobre tu atención como para decidir, como por decreto, que no vas a sucumbir a la tentación que representa. Muchos de nosotros estamos familiarizados a estas alturas con los aspectos básicos de esta situación.
Sabemos que las redes sociales gratuitas no son gratis en realidad, porque, como suele decirse, tú no eres el cliente, sino el producto. En otras palabras, que los beneficios de las compañías de tecnología provienen de captar nuestra atención y vendérsela luego a los anunciantes. También somos conscientes, al menos en parte, de que nuestros móviles monitorizan todos nuestros movimientos, registran por donde arrastramos el dedo y donde hacemos clic, que hace que nos detengamos y sobre que pasamos de largo, de modo que la información obtenida pueda usarse para mostrarnos precisamente el contenido que más va a mantenernos enganchados, lo que suele querer decir lo que más nos enfada o nos horroriza. Así que todas las peleas y las noticias falsas y las humillaciones públicas en las redes sociales no son ningún defecto, desde la perspectiva de los propietarios de esas plataformas. Son una parte integral de su modelo de negocio. Puede que también sepas que todo ello es posible gracias al diseño persuasivo, un término paraguas para un arsenal de técnicas psicológicas directamente inspiradas en el diseño de las máquinas tragaperras de los casinos y que tienen el objetivo deliberado de promover comportamientos compulsivos. Un ejemplo entre centenares es el gesto omnipresente de deslizar hacia abajo para actualizar, que se aprovecha de un fenómeno conocido como recompensas variables, por el que no puedes predecir si actualizar la pantalla hará que aparezcan o no nuevas publicaciones, y no saberlo hace que sea más probable que sigas intentándolo, una vez y otra vez y otra vez, como lo harías en una máquina tragaperras. Cuando todo ese sistema alcanza un cierto nivel de eficiencia despiadada, el viejo cliché de que los usuarios son el producto que se vende deja de ser el más adecuado, advierte Roger McNamee, antiguo inversor de Facebook convertido ahora en detractor. Al fin y al cabo, las compañías, por lo general, se sienten impelidas a tratar incluso a sus productos con un cierto grado de respeto, lo que es más de lo que puede decirse del modo en que algunas de ellas tratan a sus usuarios. Una analogía mejor, sugiere McNamee, sería decir que somos el combustible, troncos lanzados al fuego de Silicon Valley, repositorios impersonales de atención a los que explotar sin compasión, hasta agotarnos. Mucho menos conocido es el fenómeno de hasta qué punto llega la distracción y el modo radical en el que erosiona nuestros esfuerzos por emplear nuestra limitada cantidad de tiempo como querríamos. De vuelta a la realidad tras una hora desperdiciada sin darte cuenta en Facebook, a nadie le parecería raro que pensaras que el daño, en términos de tiempo malgastado, se limita a esa única hora, pero te equivocarías. La economía de la atención, al estar diseñada para priorizar lo más llamativo, en lugar de lo más cierto o más útil, distorsiona de forma sistemática la imagen del mundo que llevamos en la cabeza en todo momento. Influye en nuestro sentido de lo que importa, en el tipo de amenazas a las que nos enfrentamos, en lo venales que son nuestros contrincantes políticos y en miles de otras cosas. Y todos esos juicios distorsionados luego influyen en la forma en que repartimos también nuestro tiempo offline. Si las redes sociales te convencen, por ejemplo, de que los crímenes violentos son un problema en tu ciudad mucho mayor de lo que lo son en realidad, podría ocurrir que acabes yendo por la calle con un miedo injustificado, que te quedes en casa en lugar de aventurarte al exterior, que evites las interacciones con desconocidos y que votes a un demagogo con un programa de mano dura contra el crimen. Si de tus adversarios ideológicos no ves online más que su peor comportamiento, es probable que asumas que incluso los miembros de tu familia cuya postura política difiere de la tuya deben de ser irremediablemente igual de malos, y tu relación con ellos se hará más difícil. Así que no es solo que nuestros dispositivos nos distraigan de asuntos más importantes, es que cambian la forma en que definimos lo que son los asuntos importantes, para empezar. En palabras del filósofo Harry Frankfurt, sabotean nuestra capacidad de querer lo que queremos querer. Mi triste, aunque sospecho que del todo típico, pasado como yonki de Twitter podría servir de ejemplo. Incluso en el pico de mi dependencia, estoy en proceso de rehabilitación. Pocas veces pasaba más de 2 horas al día pegado a la pantalla. Y, aún así, el dominio de Twitter sobre mi atención iba mucho más allá de ese rato. Mucho después de haber cerrado la aplicación, mientras resollaba sobre la cinta de correr en el gimnasio o troceaba zanahorias para la comida, yo seguía manteniendo una discusión arrolladora con la persona con una opinión equivocada a la que había tenido la mala suerte de encontrarme online unas horas antes. En realidad no era mala suerte, claro, el algoritmo me enseñaba esas publicaciones de forma deliberada, porque ya sabía lo que me sacaba de quicio. O mi hijo recién nacido hacía algo adorable y me sorprendía especulando sobre cómo podría explicarlo en un tuit, como si lo que importara no fuese la experiencia, sino mi papel como proveedor, no remunerado,
de contenido para Twitter. Y recuerdo de forma vívida estar caminando solo por una playa escocesa azotada por el viento y experimentar un efecto colateral particularmente inquietante del diseño persuasivo, el del nerviosismo que empiezas a sentir cuando la actividad que estás llevando a cabo no la ha diseñado un equipo de psicólogos profesionales consagrados a asegurar que tu atención nunca decaiga. Me gustan las playas escocesas azotadas por el viento más que cualquier cosa que pueda recordar haber visto en las redes sociales, pero solo estas últimas están diseñadas para adaptarse una y otra vez a mis intereses y provocarme una reacción que mantiene mi interés. Es normal que el resto de la realidad a veces parezca que no pueda competir. Al mismo tiempo, la desesperanza del mundo que veía online empezó a traspasarse al mundo de lo concreto. Difícil beber de la manguera de ira y sufrimiento de Twitter, hecha de noticias y opiniones seleccionadas para que yo las leyera precisamente porque no eran la norma, que era lo que las hacía más atractivas, sin empezar a actuar como si aquello fuera la norma, lo que se traducía en que estaba constantemente preparado para el enfrentamiento o el desastre, o albergando una vaga sensación de aprensión. Para sorpresa de nadie, no solía ser la mejor forma de tener un día gratificante. Para complicar aún más las cosas, que a la atención le cueste tanto fiscalizarse a sí misma, que es un problema particular que tiene, hace aún más difícil darse cuenta de que tu perspectiva sobre la vida está cambiando en esa dirección tan deprimente. Solo puedes ver lo que está pasando con tu atención empleando tu atención, que es justo lo que ya te han arrebatado. Lo que significa que, una vez que la economía de la atención te ha distraído o te ha irritado o te ha puesto de los nervios lo suficiente, es fácil asumir que esa es la sensación que produce la vida hoy en día. En palabras de T. Eliot, estamos distraídos de la distracción por la distracción. Lo más inquietante es que, si estás convencido de que nada de esto es un problema para ti, si crees que las redes sociales no te han convertido en una versión más irritable, menos empática, más ansiosa o más aturdida de ti mismo, es porque tal vez ya haya ocurrido. Ya se han apropiado de tu tiempo limitado sin que te hayas dado cuenta de que algo no va bien. Desde luego, es obvio desde hace tiempo que todo esto constituye una emergencia política. Al retratar a nuestros adversarios como a personas con las que es imposible dialogar, las redes sociales nos clasifican en tribus cada vez más hostiles, y luego nos premian, con más, me gusta, y compartiendo más nuestro contenido, por las denuncias más hiperbólicas del lado contrario, alimentando un círculo vicioso que hace imposible el debate juicioso. Entretanto, hemos aprendido a las malas que hay políticos poco escrupulosos que pueden acabar con la oposición, además de con la capacidad de contrastar datos de los periodistas, inundando el ancho de banda de la atención de un país con un escándalo tras otro, de manera que cada uno de ellos se superponga al anterior en la opinión pública y que cualquiera que responda a ellos o los retuitee, incluso cuando lo hace con la intención de condenar al agitador, se encuentre premiándolos con atención y ayudando, por lo tanto, a que se extiendan. Como le gusta decir al especialista en ética y tecnología Tristan Harris, cada vez que abres la aplicación de una red social, hay miles de personas al otro lado de la pantalla, a las que pagan para que sigas allí, y es muy poco realista esperar que los usuarios resistan ese asalto a su tiempo y atención solo a fuerza de voluntad. Las crisis políticas exigen soluciones políticas. Y, sin embargo, si de verdad queremos entender cómo funciona la distracción, tenemos que reconocer la verdad incómoda que hay en lo más profundo, la de que asalto con sus implicaciones de ataque no bienvenido no es la palabra adecuada. No deberíamos dejar que Silicon Valley se salga de rositas, pero tenemos que ser sinceros, gran parte del tiempo cedemos a la distracción de forma voluntaria. Una parte de nosotros quiere que algo la distraiga, ya sea nuestros dispositivos digitales o cualquier otra cosa, para no dedicar nuestras vidas a lo que creemos que más nos importa. Tenemos el enemigo en casa. Es uno de los obstáculos más insidiosos a los que nos enfrentamos en nuestro esfuerzo por emplear bien nuestra limitada vida, así que ha llegado el momento de analizar ese fenómeno más de cerca. De esta manera se concluye un capítulo más sobre la información que nos comparte Oliver Buckerman en el contenido de 4000 semanas. Espero sea gran ayuda para comprender y administrar nuestro tiempo. Te invito a que me acompañes al siguiente video en el cual tocaremos otro tema muy interesante. Si este audio fue de tu agrado, te invito a que me regales un me gusta y te suscribas al canal. Si consideras que la información puede ser de utilidad para más personas, ayúdame compartiéndolo con quien consideres les puede ser de gran ayuda todo este contenido creado en el canal. No olvides la gran frase Carpe Diem, Tempus Fugit,
Es decir, aprovecha el momento, el tiempo vuela.